Ahora estamos para entrar a la palabra en esta ocasión y lo hallamos en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, que la Escritura expone así para la gloria de nuestro Dios. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12, en su versículo 16 en adelante, que dice así: que ninguno sea fornicario o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Los enfoques que tenemos que tener de las diversas situaciones que relata la Escritura deben ser justas, equilibradas y a la luz total de la Biblia. Jacob, con los engaños tramados en contra de su hermano Esaú, no se puede justificar. Dios no lo justifica, Dios no lo olvida, Dios no lo pasó por alto. Pero viendo el otro aspecto, cuando Jacob aprovechó el hambre y la sed de Esaú, que venía de casa, y le pidió comida, aprovecha la condición de apetito de su hermano Esaú y dice: véndeme este día tu primogenitura, condicionando a su hermano para darle de comer. Por un lado, Jacob aprovechando la situación del momento, y el otro desvalorando, pisoteando, restándole importancia a la primogenitura. Él dijo: bueno, yo un día voy a morir, de todas maneras voy a morir, ¿y para qué? ¿Para qué me va a servir la primogenitura? Y le juró vender su primogenitura a Jacob. Luego pierde la bendición. Dentro de los principios que regían la familia desde Abraham, era también de que no debían de emparentar con los cananeos.
Abraham pone en práctica ese principio, llama a Eliezer el Damaseno, que no fuera a permitir que no casara a Isaac con ninguna mujer cananea, sino que fuese a su parentela, y así lo fue. Ese era el principio. Pero Esaú, cuando se enamora de las cananeas, de las hijas de Het. Y dice que las hijas de Het fueron amargura de espíritu para Raquel o para Rebeca. Fue conflicto continuo para Rebeca. Porque había quebrantado el principio que no debía de tomar esposa o mujer de las cananeas y no fornicar. Tomó mujeres cananeas y fornicó. El escritor a los hebreos, bajo la dirección del Espíritu, hablándole a los hebreos que habían retrocedido, que habían regresado al ritual y ceremonial del Antiguo Testamento tocante a sacrificios. Porque volver a ellos es hacer como que Cristo no hubiese venido todavía. Volver y encerrarse de nuevo en la figura, en el simbolismo, en la tipología, en la ceremonia, en el ritual. Era invalidar, hacer imperfecto la muerte de Jesús en el monte del Calvario. Es caer en una especie de fornicación espiritual. Es no valorar la obra inicial que Cristo había hecho en los hebreos. Muy paralela a la situación de los hebreos con los de Galacia. Volvieron a someterse a la ley tocante a rituales y ceremonias. Indica vender y comprometer la primogenitura. Implica tener en poco y renunciar a las bendiciones que Cristo nos ha dado. Por eso es que para que alguien se vuelva a restaurar, a veces se vuelve muy difícil. Porque ¿cuánto mayor castigo pensáis? Dice que recibirá, dice. Oigan lo que dice. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo, dice esta versión,
el que hollare, la otra versión 60 dice, el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. El comportamiento de los hebreos tocante a Dios y la salvación, tocante a Cristo, es haber hecho fila detrás del comportamiento de Esaú. Por eso dice que ninguno sea fornicario, o profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Fíjense, televidentes, hay muchas parejas con grandes conflictos y hay muchos que ya se murieron y hay otros que ya se separaron, ya se divorciaron y hay otros que están a punto de divorciarse. Porque esa unión está fundamentada en la fornicación. ¿Acaso que no han habido casos, pues? No es cosa del otro mundo. Es la realidad descarada que se vive muchas veces en el ambiente. Muchachas con embarazos de 3 meses. Y todavía llegan al altar con velo de pureza. Se arma una gran fiesta, peor si son gente de dinero, con una buena ofrenda enceguecen a los líderes. Tocante al pecado, uno tiene que ser muy amoroso, sinceramente. Aplicar misericordia. Aplicar amor. Creer en la gracia. Pero tampoco podemos caer en un extremo de libertinaje. Se han dado esos casos de fornicación. Aquella pompa, aquellas fotos, aquel video, aquella gran comida. Se topan los lugares de gente. Pero dirá alguien, si se han arrepentido, Dios nos dice que se tiene que solucionar casándose. Porque hay gente ya indignada, dice, ¿y si se arrepintieron? Porque eso se ha vuelto muy común en la actualidad. La fornicación. Que se huyen las muchachas con un idólatra, impío y medio, bolo y medio, mal hablado, matón, secuestrador, asaltante. Y la muchacha viene de un hogar cristiano. No hacer caso a los padres.
Por eso es que viven ya en grandes conflictos y hasta hay quienes que se mueren de veras. Porque pisotearon al Hijo de Dios. Le hicieron burla al Espíritu Santo y tuvieron la sangre de Cristo como una cosa inmunda. Cuando que eran bebés, se les presentó en el culto, se oró por ellos. Por eso es que, amados muchachos y muchachas evangélicas, tomen muy en cuenta lo que la Biblia dice y lo que los padres les dicen, que no deben de emparentar y corromper la vida por cosas sentimentales. Porque muchos dicen, yo voy a orar, dicen, Dios tiene poder, dicen. ¿Qué cosa hay difícil para Dios? Dice, para que se convierta la mujer o el hombre. Yo he visto casos que aunque vivan ayunando día y noche, Dios no va a contravenir su palabra, porque la Biblia dice, ¿qué sabes tú, oh hombre, si harás salva a tu mujer? ¿Y qué sabes tú, oh mujer, si harás salvo a tu marido? Tal vez usted dirá, pero tenemos el caso de fulana y fulano. Usted no sabe si de veras se ha convertido. Es que Dios no se puede equivocar. Dios no nos tiene que pedir consejo a nosotros, ni depender de nuestros sentimientos y conveniencias. La palabra dice que ninguno sea fornicario. La fornicación es relación sexual fuera del matrimonio. No solamente con parte impía, sino que dentro ya de los creyentes. Pero también no hay que caer en la fornicación espiritual. Dios en su palabra en el Antiguo Testamento y se mantiene vigente en el Nuevo. Dios repudia al pueblo de Israel y lo cataloga de adúlteros o de adúltera. ¿Por qué? Porque se fueron confiando en el ejército sirio o asirio o egipcio, y porque adoptaron la idolatría dentro del paganismo de los pueblos de alrededor. Eso se llama adulterio y fornicación espiritual. Cuando hay apoyo a la idolatría, y esto se ve mucho en las fiestas titulares de nuestros pueblos, fiestas titulares impuestos por los españoles malignos conquistadores, que les impusieron patronos de nombre de mujeres y de nombre de hombres, aunque hayan sido muy piadosos y apóstoles, no importa, pero la Biblia no lo avala. Cuando se contribuye con la idolatría, cuando los negocios más grandes se hacen durante las ferias
y se obtienen más ingresos durante las ferias. Hasta hay evangélicos que, como hay muchos bolos en ese tiempo, se les mete vender aguardiente o vender cerveza. Y después están en el culto, dando profecía, hablando en lenguas y haciendo todo aquel disparate, engañándose a sí mismos. El primer pecado por la cual Israel fue en cautiverio, primero las tribus del norte, segundo las tribus del sur. Las tribus del norte aún a la fecha están dispersos en todo el mundo por la idolatría. Por eso uno tiene que examinar realmente, para no abrigar ningún tipo de idolatría, sea directo con los ídolos, las fiestas a ídolos, alfombras, porque hay creyentes que andan estirando la cabeza viendo las procesiones. Eso es abominación. Un creyente decía a otro creyente en estos días: nosotros en la iglesia nos enseñan, decía, que tenemos que barrer en la calle enfrente de nuestras casas, porque cuando pasa la procesión, para que todo esté limpio. Idólatras, fornicarios, inconversos, aunque aprendan de memoria toda la Biblia y todo el himnario, no son salvos. ¿Por qué? Porque dice que ninguno sea fornicario, o profano. El fornicario profana. Yo conocí un creyente por amor a una mujer, aceptó todos los requerimientos de los suegros, lo hincaron en medio como de 300 candelas de incienso por amor a una mujer, y nunca se liberó del pecado, nunca levantó cabeza, nunca caía y se levantaba, caía y se levantaba hasta que se murió. No es que Dios no perdone, no es que Dios no sea misericordioso, no es que Dios sea extremado, no, pero Él advierte en su palabra. O profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Hay muchos grupos religiosos que andan regalando láminas, igual que los políticos, regalando láminas, regalando gorras, suéteres, incaparina, arroz, frijol, pero con la condición que voten por ellos, porque ellos van a llenar sus costales con el dinero del pueblo. Costales. Aprovechan los 4 años porque son gente incapaz para ejercer una profesión, ser íntegros y ser rectos. Entonces aseguran
que se engorden para el matadero y aseguren hasta para otras cuantas generaciones. Pero Dios da su palabra. Dios llama a la rectitud. Dios llama a la conversión, llama al arrepentimiento. Que por una vianda vendió su primogenitura, dice. La primogenitura tenía grandes privilegios. Le tocaba la doble porción de la herencia. Cuando se moría el padre, quedaba en lugar del padre. Tenía una especialidad ante Dios. Fueron los primogénitos que murieron de los egipcios. Vender la primogenitura por los apetitos de la vieja naturaleza, por una comida, por una bebida, por un par de zapatos, por un tacuche, por un trabajo. No, amados hermanos, tenemos que retener y defender a capa y espada, como se dice. Tomar la armadura de Dios y no transar con el diablo, con el mundo y con el pecado. Que aunque el pecado exija no transar con el pecado, no comprometer, no pisotear, no echar a las espaldas, no renunciar a la salvación tan grande que Cristo nos ha dado. No podemos comprometer la salvación por una candidatura, cualquiera que sea. Por eso es que el diablo tiene agarrada a la gente a través de la política. Por eso usted nunca van a oír un diputado que haga buenas leyes, aunque diga que sea evangélico y aunque ore en su curul. Es pura pantomima, porque en Guatemala no se da eso. Tiene que condescender con la corrupción, tiene que avalar leyes injustas, pero hay un ay para ellos. Ay de los que dictan leyes injustas, dicen. Que ninguno sea fornicario profano como Esaú, que por una vianda vendió su primogenitura. Por eso el apóstol, escribiéndole a los hermanos de Filipo, les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y a los propios hebreos les dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea, dice, que nos deslicemos. Lo importante para Dios es no deslizarse. Porque hay gente que dice: bueno, voy a pecar, dice, pues después me reconcilio. Y quién sabe que si va a tener la oportunidad de reconciliar. Hay caídos que llevan 2, 5, 20 años de estar caídos y no hay manera que se levanten.
No estoy diciendo que Dios no nos va a perdonar, no, Dios nos perdona. Pero también Dios pone condiciones. Es que no es cuando usted quiera, es que Dios le habló, Dios lo tocó. Hay gente que dice, siempre hay culto, dice, ahí llego, dice. Hasta hay gente que dice, cuando ya me sienta a morir, dice, cuando falten 5 minutos, mando llamar al pastor o al diácono que venga a orar por mí, me reconcilio y ya. Dios no es juguete, no se puede pisotear su palabra, ni se le puede jugar la vuelta. Por eso la escritura dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El hombre que reprendido endurece en la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él remedio. Porque para Esaú, en cuanto a recuperar la primogenitura, ya no lo hubo. Oigan lo que dice el siguiente versículo que leímos al principio. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Padre mío, decía, no hay siquiera para mí otra bendición. Es que tenía en poco los privilegios que Dios daba al primogénito. Lo procuró con lamento, a gritos, el arrepentimiento, pero aquello no se pudo retroceder. Porque hay gente que cree con reconciliarse, con pedir perdón, todo se va a olvidar. No, Dios es Dios que exige de veras un arrepentimiento. Verás. ¿Cuánta gente no llora? Pero no son sinceros en aquello que están haciendo. Porque ya sabéis que aunque después, deseando heredar la bendición, fue reprobado, que no halló lugar de arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. No hay que esperar llegar a la calamidad. Sencillamente acerquémonos a nuestro Dios con corazón sincero. Mas os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles. Mirad que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que habla desde los cielos. La voz de Dios. Si los israelitas no se escaparon al haber oído a Moisés, ¿cómo van a escapar aquellos que hacen caso omiso a lo que Dios dice en su palabra? Es que esto no es cuestión de su líder, esto no es cuestión de su pastor, esto no es cuestión de su directiva, es cuestión de lo que Dios dice. Dios advierte a no hacer fila detrás de Esaú, a no caer en la misma condición y situación de Esaú. Después de que él mismo había rechazado
había tenido en poco la primogenitura, después que pisoteó aquello, se llenó de amargura. Se llenó de amargura hasta el día de hoy. Por eso es que dentro de los grupos violentos y enemigos de Israel por hoy, dentro de ellos hay de la descendencia de Esaú, no solamente de Ismael. Enemigos irreconciliables. Los descendientes de Esaú o de Edom, que habla la palabra, cuando los babilonios cayeron sobre los judíos, sobre Judá, dice que decían, arrasadla hasta los cimientos. Capturaron a judíos que habían escapado y los entregaron a la muerte. ¡Qué terrible! La amargura se mantuvo. La amargura se posesionó del corazón. Embriagó toda la vida, saturó toda la vida de Esaú y de sus descendientes. Problemas de idolatría, de fornicación y de profanación tienen sus consecuencias. No se puede abusar ni manipular la gracia y el perdón de Dios. Por eso es que los que somos salvos y Dios nos ha mantenido de pie, nuestro deber es seguir confiando en el Señor. Seguir dependiendo totalmente de Él y no apoyarse uno en ninguna cosa propia. Porque ejemplos sobrados de fracasos hay en la Biblia. Y estas se han escrito, dice, para ejemplo y para amonestarnos, para llamarnos la atención, llamarnos a reflexionar y valorar, darle su lugar en la vida. La redención tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. La revelación de la verdad, la revelación de su palabra. Eso no se puede cambiar, no se puede transar con ninguna cosa de este mundo. Ni por cargos, ni por dinero, ni por privilegios, ni por ropa, ni por comida. Por nada. Porque es un tesoro de precio incalculable. Cuesta la misma sangre de Jesucristo. A nosotros no nos costó porque es por gracia, pero a Cristo sí le costó. Su propia vida, su propio sufrimiento, su propia angustia, su propio dolor. Si usted está caído, tiene que analizar muy bien cuál fue la causa que cayó. Y tiene que escudriñar la palabra para encontrar la restauración y orarle a Dios y suplicar ayuda.
Dios es amplio en perdonar. Dios es misericordioso. Entonces, si fornicó y vive con un impío o con una impía, no se queje, usted se lo buscó. No le oró a Dios, no se queje. Ahora tiene que aguantarse hasta el final. Ah, pero fíjese que en tal iglesia sí me permiten que busque otra mujer. Pues búsquelo. Hay libertad en Guatemala, pero de que se salve, Dios no avala esa compostura. La palabra de Dios es infalible. No tiene retroceso. Lo que salió de su boca, eso es lo que implica la verdad. El cielo y la tierra, dijo el Señor, pasarán, mas mis palabras no pasarán. Usted que está a punto de caer, agárrese de Jesús, clámele a Él. Y usted que está caído, implore misericordia, implore gracia, y Dios le ayudará como Él sabe hacerlo. Pero enfrente, encare su situación hacia el Dios de toda gracia, hacia el Dios de toda verdad y de todo amor. Valoremos la salvación, porque no nos costó nada, lo recibimos por gracia. Por eso es que Dios se indigna contra todo aquel que procura su salvación por obras. Es por la sangre de Cristo, es por la redención, por la muerte, por la resurrección de Jesús. Dios le bendiga, le ayude, le guarde y lo haga una persona centrada en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto en una nueva programación para la gloria de nuestro Dios.